Amén. Yo lo voy a leer y usted me sigue con su vista, hermanos. Hermanos, capítulo 4, verso del 35 al 41. La palabra de Dios dice al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo así. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y desprendiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar obedecen. Amén, voy a orar. Oh Padre eterno, aquí estamos, Padre mío. Te pido, Padre mío, que el Espíritu Santo hoy nos ayude, Dios. Oh Dios, perdónanos, Dios, si te hemos ofendido con nuestros pensamientos, palabras y motivaciones incorrectas. Límpianos y purifícanos de todo peso de pecado. Te pido muy especial por tu iglesia, por tus ovejas. Yo sé y creo en el poder de tu palabra, que por sí sola es poderosa, Dios. Oh Dios, bendice a tus hijos y tú conoces sus necesidades y hoy yo sé que tú les vas a dar lo que necesitan, Padre mío. Gracias, Dios, por mis hermanos que están aquí, también por aquellos que no pudieron estar. Sé con ellos, Dios. Redargúyelos si se quedaron por alguna otra situación, pero si están enfermos, Dios, oh Dios, ayúdales y ten misericordia y sánales, Padre. Gracias, Dios. Ayúdame, Dios, purifica mis labios, mis pensamientos, mis palabras, que no sea yo el que hable, Padre, que seas tú que me use. Solamente soy un instrumento en tus poderosas manos, Padre. Oh Dios, creo en el poder del Espíritu Santo y en el poder de tu palabra, que es nuestra máxima autoridad de fe. Ayúdanos, Dios, y te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Mis hermanos, el título de este mensaje, mis hermanos, le he titulado ¿Quién es este? ¿Quién es este? El Señor que gobierna todo, mis hermanos. 3 subtítulos muy sencillos de recordar. Cristo dirige el camino, Cristo expone el corazón y Cristo revela su identidad. Primer punto, mis hermanos, verso del 35 al 36, Cristo dirige el camino. Dice la palabra de Dios, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también en él otras barcas. ¿Qué observamos en el texto, mis hermanos? Esta historia yo sé que para muchos no es algo nuevo. Lo sé y me atrevo a decir que la mayoría de todos los que estamos aquí conocemos esta historia. Pero hermanos, tenga cuidado, hermanos. Esta historia, mis hermanos, tiene mucha enseñanza. Y si usted dice en su mente, oh, ya me sé esa historia, ya me la sé de memoria, y usted se relaja y descansa y decir que esta historia es para mis demás hermanos. Hermano, tenga cuidado porque usted se puede perder de que el Señor lo que el Señor hoy le quiere enseñar a su vida. ¿Por qué? Porque lamentablemente, mis hermanos, esta historia ha sido muy mal utilizada. Muchas veces esta historia, mis hermanos, solamente la usamos para animar a los hermanos. En medio de sus tormentas, en medio de sus tribulaciones, en medio de la enfermedad, le empezamos a decir, no importa qué tan grande sea tu tormenta, no importa qué tan grande sea tu tormenta, tú puedes, porque Jesús está en tu barca. Y todo el mundo, amén, y gloria a Dios, aleluya. Y suena muy bíblico, pero hermanos, a veces sacamos esa historia fuera de su contexto y podemos caer muy fácil en emociones. Yo podría predicar esta palabra, mis hermanos, así, con tanta emoción, y usted podrá salir motivado. Pero nos podemos perder, mis hermanos, de lo que realmente tiene esta enseñanza.
Porque si solamente sacamos esa historia para predicar y no venimos dando el seguimiento de qué viene hablando el Señor. Pero hoy vamos a ir más profundo en esta historia. No nos vamos a quedar en la superficie, en lo que todo el mundo dice. Hoy vamos a ir a más al fondo, mis hermanos. Dice la palabra de Dios, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Escuche, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, ¿quién? Jesús. Jesús dijo, pasemos al otro lado, mis hermanos. ¿Quién dio la orden? Jesús. Hermanos, después, venimos viendo la historia, mis hermanos, después de un largo día, un buen largo día, mis hermanos, de mucha enseñanza al Señor Jesucristo, el cual primero predicó en parábolas y después se dio el tiempo de enseñarles a sus discípulos, de explicarles con paciencia las parábolas, de explicarles cómo opera el reino de Dios. Imaginen, mis hermanos, mucha gente, mucho cansancio, y en medio de todo eso el Señor Jesucristo da una orden. Dice, cuando llega la noche, Jesús dice algo sencillo, mis hermanos, pero con mucha intención. Jesús ordena, mis hermanos. ¿Y qué pasa? Los discípulos obedecen. Jesús ordena y los discípulos obedecen. No cuestionan, no discuten, simplemente se someten a la voz de su maestro. Ellos pudieron haber dicho, mis hermanos, maestro, estás cansado, maestro. Acabas de predicar, acabas de dar enseñanza, maestro. Estás muy cansado, maestro. Y nosotros también. Descansemos, maestro, y mañana partimos tempranito hacia donde tú quieres ir. Incluso, mis hermanos, no olvidemos con quién va, maestro. Entre sus discípulos había pescadores, mis hermanos, hombres que conocían el mar. Ellos sabían cómo se comportaba el mar. Tenían mucha experiencia estos pesqueros. Tenían propio criterio y también tenían conocimiento. Pero aún así, mis hermanos, no cuestionaron a Jesús. Solamente que hicieron, obedecieron. Oh, cuánto tenemos que aprender de esto, ¿verdad, hermanos? A veces nosotros no queremos obedecer la palabra de Dios. Y estos discípulos, mis hermanos, al instante obedecieron. Dice la palabra de Dios, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y también con él otras barcas. ¿Qué significa? Que no iban solos ellos, iban varios. Otros le siguieron en otras barcas, porque iba a pasar algo precioso, hermanos. Escúchenme con atención, mi hermano. El Dios encarnado tiene el control sobre todo y Él gobierna todo. Amén. ¿Lo cree, mi hermano, que Jesús es el Dios encarnado? Y si no lo cree, mi hermano, hoy lo va a descubrir, mi hermano, que Jesús es el Dios encarnado. Hermano, incluso, mis hermanos, las situaciones que no tienen lógica para nuestra mente, momentos en que decimos, ¿qué pasó? ¿Cómo llegué a esta situación? ¿En qué momento me metí en este problema? ¿En qué momento? No sé, no entiendo, no comprendo. Aquí hay algo importante que tenemos que entender, mis hermanos. ¿Qué hicieron los discípulos? Solamente obedecieron, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo, vamos al otro lado, los discípulos, ponga atención, mi hermano, los discípulos solamente obedecieron. Obedecieron rápidamente a la palabra de Dios sin cuestionar. Y esto es muy importante para que usted entienda toda la historia. Hermanos, porque la obediencia a Cristo, hermano, escuche, la obediencia a Cristo no elimina la prueba. Muchas veces te lleva a la prueba. Digo, porque tenemos que observar el texto, hermanos. No saquemos cosas de otro lado. No, es que los discípulos eran pecadores y que esto que el otro, y entonces el Señor los llevó a la prueba. No. No vayamos a indagar. Solamente leamos el texto y que el texto nos diga. El texto nos dice que ellos obedecieron sin demora y Jesús los llevó a la prueba. Amén. Cristo dio la orden, mis hermanos. Y cuando Cristo da una orden, mi hermano, el destino es seguro, aunque el proceso sea turbulento. Amén.
Aunque el proceso sea difícil, mi hermano, cuando el Señor habla, mi hermano, nosotros solamente tenemos que obedecer. Los discípulos hicieron eso. Cristo dio la orden y los discípulos obedecieron. Pero su obediencia, mis hermanos, no los libró de la prueba. Los llevó a ella. Y ahí vamos al segundo punto. Cristo expone el corazón, versos del 37 al 38. Dice la palabra de Dios: pero se levantó gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Hermanos, ¿qué está pasando en la historia? Leamos con cuidado, mis hermanos. Dice la palabra de Dios que se levantó gran tempestad. No fue casualidad, mi hermano. No crea que fue casualidad. No crean que esa tempestad y ese viento sorprendió a Jesús. No, no, no. No creamos eso. De hecho, Jesús estaba tan tranquilo, mis hermanos, que se dio tiempo de dormir. Porque aquí podemos ver la humanidad de Cristo, que estaba cansado. Pero no porque estaba cansado, mis hermanos, le sorprendió la tormenta. Jesús, mis hermanos, sabía lo que se venía. Él lo sabía, mis hermanos. Él no perdió el control. Solamente Él estaba ejerciendo su control con un propósito. ¿Cómo sabemos que Él sabía? Porque en medio del caos, Jesús duerme, mis hermanos. Él decidió descansar. Nos dice el texto que dormía en el cabezal. Hermanos, apenas sus discípulos obedecieron, se levantó una gran tempestad. Amén. Y la palabra tempestad, mi hermano, es fuerte, hermanos. La palabra tempestad no era una simple tormenta, no era algo que solamente un simple viento. No, mis hermanos, cuando dice la palabra de Dios que era una gran tempestad, era porque era un viento violento, hermanos. Un torbellino, tormenta feroz. Incluso, mis hermanos, recuerden en la barca, ¿quiénes iban? Eran hombres pescadores que tenían experiencia sobre el mar. Tenían experiencia, pero ellos se llenaron de temor, mis hermanos. Se llenaron de temor los hombres de experiencia, mis hermanos. Hermanos, porque esas tormentas, mis hermanos, las tormentas llegan a nuestra vida, las tormentas llegan tan fuerte que no avisan, solamente llegan. Imaginen, mis hermanos, yo me imagino a los discípulos vueltos locos, mis hermanos, al ver la tormenta que les está golpeando la barca, al ver la tormenta que se está metiendo en la barca. Yo me imagino a los discípulos corriendo para allá, corriendo para acá, tratando de controlar la barca, jalando las velas, vueltos locos, desesperados, tratando todo en sus propias fuerzas, tratando de controlar lo incontrolable, mis hermanos. Estos discípulos estaban llenos de pánico. Dice el texto, y las olas en la barca lo golpeaban, de manera que se anegaba. No solamente era el viento, no solamente era el mar, el agua estaba hundiendo la barca. Ellos estaban a punto de hundirse, mis hermanos. Era un total caos. Estoy seguro que estos discípulos estaban ya pensando, vamos a morir. No hay manera. Es que esto es tan fuerte, esto es tan horrible que vamos a morir. Estos discípulos estaban muy asustados, mis hermanos, porque era un peligro real. Era un peligro real, mi hermano. Pero vean, mis hermanos, la historia, después de que ellos trataron y lucharon en sus propias fuerzas, se acordaron que no iban solos, mis hermanos. Se acordaron que Jesús estaba con ellos. Y le dicen, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Hermano, despiertan al Maestro con estas palabras. Hermano, otras palabras, ¿no tienes cuidado que vamos a morir, Señor? Qué irreverencia, ¿verdad?
No solamente estos discípulos están revelando su miedo, ellos están revelando que no conocían quién iba con ellos. Y en un instante el Señor va a mostrar su gran poder. Porque ellos, mis hermanos, ellos ya habían visto el poder, hemos visto la historia, hemos caminado con la historia. Ellos, los discípulos, han visto que Jesús sana, que Jesús perdona. Han visto su gran poder, que Él echa fuera demonios. Han visto el poder. Pero fíjense, el texto dice que le dicen maestro. Lo reconocen como alguien que enseña, pero no alguien que tiene el gobierno sobre todo. Lo conocían como maestro, mis hermanos, pero aún no confiaban en Él como el Señor de todo. Y ese es un gran problema, mis hermanos. Creer que Jesús solamente es un buen maestro. No, mi hermano, Jesús no solamente es un buen maestro, Él es el Señor que gobierna toda la creación. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Increíble, ¿verdad, hermanos? Que en medio de la tormenta deben decirle al Señor, se atreven a decirle esto: ¿no te importa que perecemos, mi hermano? Le dicen esto, estando delante de aquel que vino a salvarnos. Y le dicen, ¿no te importa que vamos a morir? Despertaron a aquel que iba a morir en su lugar. Están cuestionando el cuidado de Jesús, mi hermano, cuando Él vino a dar su vida. Él vino a entregar su vida. Él vino a morir para que nunca más nadie muera, confiando en su sacrificio perfecto. Y estos discípulos, en su ignorancia, le dicen, ¿no te importa que vamos a morir? Oh, si el Señor vino a entregar su vida, mis hermanos. Hermanos, pero aquí hay algo importante que tenemos que entender. No todas las tempestades son iguales, mi hermano. Muchas de las tormentas, de las tempestades en las que vivimos, mi hermano, tienen un propósito. Muchas son correctivas, sí. Esas tormentas y tempestades son correctivas y Dios las usa para disciplinarnos, ¿verdad? Esas tormentas sí las usa el Señor para disciplinarnos, para corregir nuestro caminar. Pero no todas son correctivas, mi hermano. Otras son formativas. Y Dios las usa, las formativas las usa para formar más nuestra fe, para llevar a conocerle a Él profundamente, mi hermano. No crea, mi hermano, que tal familia o tal persona está en una tormenta en este momento porque ha pecado contra Dios y luego lo juzgamos y le tiramos con todo, mi hermano. No siempre es así. Hay dos tipos de tempestades: las correctivas y las formativas. ¿Y saben por qué lo puedo ver? Porque el texto nos dice, mis hermanos, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Desobedecieron? ¿Pecaron contra Dios? No, mi hermano, los discípulos solamente estaban obedeciendo lo que el Señor les había dicho y Él los mandó al mar para formarles. Esta tormenta no era por desobediencia, mi hermano. Esta tormenta fue diseñada para formar la fe de sus discípulos y no iba a ser la primera vez que los llevaba al mar. Porque cuando el Señor no aprenden, los vuelve a volver a mandar al mar para que ahora sí aprendan. Hermanos, el Señor no estaba castigando a sus discípulos, no los estaba corrigiendo. No, mi hermano, hay que saber el texto, hay que ver cómo vienen. Ellos estaban siendo formados, mi hermano. Si no leemos el contexto de la historia, podríamos pensar que el Señor los estaba disciplinando, pero esa tempestad no era correctiva. Por eso hay que leer su contexto siempre, hermanos. Ellos no estaban en desobediencia, estaban obedeciendo la orden de Cristo, hermanos. Así que, hermanos, entendamos, esta historia, mis hermanos, no es una tormenta para corregirles, sino para formarles. Cristo no los está castigando, mis hermanos. Él solamente
está llevándoles a esa tempestad, a esa tormenta, para que le conozcan más a fondo a Cristo. ¿Verdad? Hermanos, porque escúcheme con atención, mi hermano. Absolutamente todos nosotros vamos a pasar por tormentas. Vamos a pasar por tempestades y vamos a pasar por tribulaciones. Eso es inevitable, mis hermanos, porque eso es parte del proceso. Es parte del proceso, mis hermanos. Algunos hoy pueden decir, ya pasó. He guardado la fe. Acaba de salir de una tempestad, acaba de salir de una tormenta y puede decir, gracias al Señor que me cuido. Algunos pueden decir eso, pero otros, mi hermano, otro puede que esté en este instante en medio de esa tormenta, mi hermano, en ese instante como los discípulos, sintiendo que no pueden más, sintiendo que se están ahogando, que quieren morir. Ahorita hay muchos que pueden estar en esa tormenta. Y este mensaje es para ustedes, mi hermano, que deben de confiar a aquel que gobierna. Aquel que gobierna todo, mi hermano. Pero también otros podrán decir, bueno, hermano, yo no sé de qué está hablando. Yo nunca he pasado una tormenta. No sé, nunca he pasado una tormenta. No se apresure, mi hermano, no se apresure. Téngalo por seguro que usted va a pasar por una. Va a pasar por una porque es parte del proceso, mi hermano. A veces queremos la bendición, pero no queremos pasar por el proceso. Queremos brincarnos el proceso. Señor, solamente quiero pedirte y quiero que tú me bendigas. Así de fácil, pero bríncame el proceso, por favor, Señor. Yo no quiero ser formado, yo solamente quiero que me bendigas. Y nunca trabaja así el Señor. Usted puede leer toda la palabra de Dios, hombres fieles, y siempre pasaron por un proceso. ¿Por qué nosotros no queremos pasar por un proceso? Solamente queremos la bendición, ¿verdad? Queremos la respuesta, queremos que el Señor moldee nuestro carácter. Pero el Señor no trabaja así, mi hermano. El Señor nos mete a la tormenta para formarnos, para acercarnos más a Él y otros para corregirles. Así trabaja el Señor, mi hermano. Nunca dijo que sería fácil. Si usted le dice a alguien, ven a Cristo y todos tus problemas se te van a solucionar, no lo engañe, mi hermano, porque seguir a Cristo cuesta. Cuesta, mi hermano, pero es seguro, mi hermano, es seguro que usted va a triunfar. Muchos hoy están diciendo, ¿qué hice mal? ¿En qué fallé? Y podrán estar preguntándose, ¿será que el Señor me está castigando? Hermanos, esta enseñanza de esta mañana nos enseña algo poderoso. Que muchas veces no todo es corrección. Muchas veces el Señor está formando algo en ti. Algo en ti. Si tú estás obedeciendo la palabra de Dios, si tú estás viviendo en santidad, si tú estás viviendo en servicio, en amor al prójimo, eso no te va a decir, no va a pasar nada en tu vida, mi hermano, no. La tormenta no es señal que Dios te dejó. La tormenta a veces es señal que el Señor está trabajando en ti, como lo hizo con sus discípulos, mi hermano. Hermanos, porque hay procesos, mi hermano, que no se forman en la comodidad. Hermano, no crea, mi hermano, que el Señor va a trabajar su carácter sentado en su casa viendo Netflix. No, mi hermano, no. El Señor no te va a cambiar tu carácter sin hacer nada. El Señor te va a mandar a procesos difíciles donde te va a quebrantar tu comodidad. Hay niveles de que la fe solamente nace en medio de la tormenta, mi hermano, y aunque no nos guste, el Señor trabaja de esa manera. Hay momentos que vamos a sentir que se está llenando nuestra vida de problemas, que estamos a punto de ahogarnos. Pero Cristo no nos está destruyendo, nos está formando, hermanos. Amén. Cristo nos está formando, mis hermanos. A sus discípulos, mi hermano, sufrieron. A sus seguidores sufrieron persecución, martirio. Y no era porque Dios no los amaba, sino porque Dios nos estaba formando.
Hermano, deje de preguntarse esto. ¿Por qué me pasa a mí esto? Deje de preguntarse, ¿por qué estoy en este momento así? Y mejor pregúntele al Señor, ¿qué me quieres mostrar con esta tempestad? ¿Qué me quieres mostrar con este proceso, Señor? Deje de ver el proceso como un castigo, hermano. Y empiécelo a verlo como los discípulos. ¿Qué pasa, mis hermanos? Llega el momento, mis hermanos, que sus discípulos ya no pueden más. La barca se está llenando. Jesús dormía. Su fe quedó expuesta. Entonces despierta Jesús, mi hermano. Despierta nuestro Señor, mi hermano. No crean que se estaba haciendo el dormido, mi hermano. No, no, no. Momento perfecto. Y lo más impactante de esta historia, mis hermanos, no es la tormenta, no es la barca, no es la fe, no es el momento más precioso, mis hermanos, es que se levanta Jesús y muestra su autoridad. Porque esta historia, mis hermanos, no debe de girar alrededor de las emociones. Esta historia gira alrededor del que tiene la autoridad, y ese se llama Jesucristo, amén. Porque cuando Cristo, mi hermano, se decide levantarse, mi hermano, y calmar tu tormenta, lo va a hacer. Porque Él tiene el poder, mi hermano. Él tiene el poder, la autoridad. Cristo, mi hermano, solamente calma el mar. Él muestra que Él es el Señor del mar. Y eso nos lleva al punto número 3. Cristo revela su identidad, mi hermano. Vean lo que dice el verso 39 al 41. Y levantándose, reprendió el viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Hemos llegado al último punto, mis hermanos. Y aquí, mis hermanos, es donde vamos a ver a Jesús, no solamente como maestro, sino como el Dios todopoderoso, mis hermanos. Este texto, esta historia, mis hermanos, no solamente es que veamos que el Señor exhorta a los de poca fe. Este texto es para que recordemos quién es Jesús. Que no se nos olvide quién es Jesús. Sí, es nuestro Salvador, sí. Pero también es el Dios todopoderoso. Amén. Y Él les dice: ¿cómo no tenéis fe? Este pasaje, mi hermano, no solamente nos debemos de enfocarnos en la poca fe de los discípulos, sino que Jesús se revela como el Dios encarnado, hermanos. Él no solamente tiene autoridad para sanar, Él no solamente tiene autoridad para perdonar. Ahora vamos a ver que Él tiene autoridad sobre el viento, sobre el mar, sobre todo lo creado, mis hermanos. Y esto no es cualquier cosa, mis hermanos. Juan 1:3 nos dice: en el principio era el verbo. ¿Quién era el verbo? Jesús. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Este era en el principio, hermanos, porque todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada ha sido hecho. Amén. Jesús, mi hermano, es el creador. Colosenses 1:16 nos dice, Colosenses capítulo 1, verso 16 al 17 nos dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas que subsisten, hermano. Amén. Cristo, mi hermano, es el creador. Cristo es el que sostiene todo, mi hermano. En los salmos, mi hermano, nos habla también de la autoridad. Salmo 107:29 nos dice: cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Hermano, eso solamente es la autoridad de un Dios poderoso, del único Dios verdadero. Y eso fue lo que hizo Jesús. Solamente mostró que es el Dios sobre toda la creación.
Salmo 89:9 nos dice: tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Hermano, solamente Jesús estaba mostrando que Él es el Dios encarnado. Hermanos, el mar no le obedeció porque era un profeta más. No. El mar estaba obedeciendo a su Creador. Qué preciosa historia, hermanos. Hay de aquellos que dicen que Jesús solamente era un profeta más. No, mi hermano. Jesús es el Dios, el creador de lo visible y lo invisible. Amén. El viento lo reconoce, hermanos. El mar le obedece. Están respondiendo a la voz de su creador, mi hermano. Esto es algo precioso, hermanos. Este momento es porque el Señor se revela como el Dios, mi hermano. En esa barca, en esa tormenta, Jesús se revela como el Creador. Amén. Dice la palabra de Dios: y levantándose, reprendió el viento y le dijo al mar: calla, enmudece, mi hermanos. ¿Se acuerdan cómo él cayó al demonio? Le dijo: calla, enmudece. También le dijo a los demonios. Hermanos, porque la palabra de Jesús es poderosa, mi hermanos. Todo le obedece. Todo le obedece a Cristo. El mundo espiritual como el mundo natural, mi hermano. Todo obedece a la voz de Cristo. Amén. Pero la pregunta es, mi hermano, ¿y tú? ¿Y tú le obedeces a Cristo? ¿Obedeces su palabra? ¿Tú obedeces la palabra de Dios? Porque es impresionante, mis hermanos, que toda la creación reconoce su autoridad. Pero nosotros, ¿cuánto nos cuesta, verdad? ¿Cuánto nos cuesta vivir en obediencia, verdad? ¿Cuánto nos cuesta vivir en obediencia? Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude en esta mañana. Porque no solamente esta enseñanza no solamente es para que usted admire su poder. Porque si usted hoy se va con esa admiración, wow, sí es cierto, Jesús es el Dios todopoderoso, todo le obedece. Y usted solamente se queda admirado. Pero usted no quiere obedecer su palabra. Él solamente se va a quedar en un sentimiento. Veamos, mi hermano, el poder de la palabra de Dios. Dice que todo cesó, no fue poco a poco, no fue disminuyendo la tormenta. Dice que al instante todo cesó, grande bonanza, mi hermano. Inmediatamente se detuvo porque el Dios creador habló. Este es nuestro Señor, el que creemos, mi hermano. ¿Usted lo cree? ¿Usted le cree que Jesús tiene la autoridad, el poder, mi hermano? Porque con una palabra del Creador, todo se calma, mi hermano. Todo su caos, todo el caos de su familia, de su enfermedad, de cualquier situación en la que usted esté viviendo. Solamente es que el Señor se levante y diga: calla, enmudece. Y el Señor lo va a hacer. Pero usted tiene que creerle, mi hermano. Usted no puede pensar que el Señor no tiene poder para hacer eso. Esta historia, mi hermano, no es para que se enfoque en su problema, sino para que descanse en el Creador, en aquel que tiene el poder. Amén. Gloria a Dios por Jesucristo. Vean, mi hermano, en el verso 40. Y les hizo Jesús le hizo una pregunta, mi hermanos, que no solamente queda en aquel siglo. Esa pregunta hoy resuena en estos días. Y les dijo en el verso 40, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Esa pregunta, mi hermano, no solamente queda con los discípulos en aquel día. Esta pregunta, mi hermanos, también es para hoy, hoy mismo, para nosotros. ¿Por qué estáis así? Cuando el temor te domina, mi hermano, cuando la ansiedad te invade, cuando dudamos en medio de la tormenta, mi hermano, Jesús se sigue preguntando, Jesús se sigue parando y diciendo: ¿por qué? ¿Por qué tienes miedo?
¿Dónde está tu fe? El Señor se sigue levantando en medio de la tormenta, mi hermano, y nos sigue preguntando eso. ¿Por qué estás así, hermano, hermana? ¿Por qué estás viviendo en ansiedad? ¿Por qué estás viviendo en temor? ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué? ¿Dónde está tu fe? Dice el Señor. Y no porque la tormenta, no porque Jesús esté ignorando la tormenta, no, mi hermano, sino porque los discípulos habían olvidado quién estaba con ellos. Es como si Jesús les estuviera diciendo, después de todo lo que han visto en mi caminar, después de que han visto que tengo el poder para sanar, que tengo el poder para echar fuera demonios, para perdonar pecados, ustedes han visto mi caminar. Ahora, si han visto todo eso, ¿por qué aún no confían en mí? ¿Por qué aún no confían en mí? Y esa pregunta, mis hermanos, nos confronta hoy en día a nosotros también. Y nos pregunta el Señor, ¿por qué estáis así amedrentados? Amedrentados, mi hermano, significa no solamente un miedo normal. Amedrentados, mi hermano, significa que estamos llenos de cobardía, paralizados por el miedo, dominados por el temor. Y el Señor les dice, ¿por qué están así? ¿Por qué están paralizados por el miedo? ¿Por qué están siendo dominados por el miedo? Y el Señor hoy nos dice lo mismo, mi hermanos. ¿Por qué se paralizan? Por el problema en el que están. Y cuando el Señor les dice, mi hermano, ¿cómo no tenés fe? Les está diciendo, mi hermano, su fe es demasiado pequeña. Porque ustedes han visto lo que yo puedo hacer. Ustedes han visto lo que yo he hecho. Pero no están confiando en mí. Ahora ustedes están actuando como si no me conocieran. Y a veces así estamos, mi hermano. A veces así estamos en el proceso, en la tribulación. Actuamos como si no conociéramos a Jesús. Que Él tiene el poder, Él tiene la autoridad y nada se escapa de su poderosa mano. Así actuamos, desesperados, buscando doctores, corriendo de arriba para abajo, en ansiedad, tristes, llorando todo el tiempo, como si no conociéramos a Dios. Esta historia, mi hermano, solamente es para recordar quién tiene el poder, quién tiene la autoridad. No creamos, mi hermano, que el Señor está distante y está distraído o que no lo puede hacer. Hermanos, porque tener fe, escúcheme con atención, porque tener fe, mi hermano, no solamente saber quién es Jesús. Tener fe, mi hermanos, es confiar en Él, aunque todo se desmorone. Eso es fe. No lo sé, Señor, no lo entiendo, Señor, pero solamente sé que tú eres el Dios Todopoderoso. No los veo muy convencidos, mi hermano. ¿Cree? ¿Usted cree que el Señor tiene el poder? ¿Usted cree que no tiene el poder para restaurar su vida, para restaurar su familia, para restaurar su vida física, su vida espiritual? El Señor tiene el poder, tiene la autoridad, mi hermano. Hermanos, pero nos lleva esto al último punto. ¿Quién es este? Porque después, mi hermanos, de que la tormenta se calmó, después de que vieron cómo todo cesó, vean lo que dice el verso 41. Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? ¿Quién es este? Dijeron los discípulos, mi hermano. Hermanos, la tempestad, mi hermano, no vino a demostrar que Jesús es débil, no, todo lo contrario. Él vino a destruir la fe falsa y vino a purificar a sus hijos. Porque Él mismo permitió la tormenta, Él mismo permitió la tempestad, pero Él mismo la reprendió.
Y eso solamente nos deja algo claro, hermanos, que todo está bajo su dominio. Amén. Esta pregunta sigue en el aire, hermanos. ¿Quién es este para ti? ¿Quién es este? Los discípulos hicieron esa pregunta, hermanos. Ahora, mis hermanos, el temor ya no estaba en la tormenta. Ahora el temor ya no estaba en la dificultad. Ahora el temor se encontraba quien estaba con ellos en la barca. ¿Quién es este? ¿Lo conoces, mi hermano? ¿Conoces a Jesús? No basta solamente con conocerlo como si fuera tu maestro. Oh, tiene buenas enseñanzas Jesús. Oh, sí es cierto, es verdad lo que dice la palabra de Dios, que tengo que portarme bien y que tengo que hacer esto y que tengo que hacer ello. Oh, sí lo reconozco como mi maestro. Pero no es suficiente reconocerlo como tu maestro. Tienes que reconocerlo como tu Señor. Como el Señor que tiene autoridad sobre los cielos y los mares, sobre lo visible, mis hermanos. Amén. Amén. Hermanos, Jesús no solamente vino para calmar tus problemas. Él vino para mostrar que Él es el Dios verdadero. Amén. Aquel que gobierna el mar, mi hermano, aquel que gobierna todo, te pregunta esta mañana, ¿qué tan grande es tu tormenta? ¿Qué tan grande es tu tormenta? ¿Qué tan grande es tu problema? ¿Qué tan grande es tu dificultad? ¿Será más grande que Dios? ¿Será más grande que Dios? ¿Hay algo más grande que Dios? ¿Hay algo más difícil que Él no pueda hacer? No, mi hermano, nada es tan grande como nuestro Señor. Amén. Hermano, pero cuando usted realmente le conozca, mi hermano, porque los discípulos, mi hermano, después de esta, que el Señor los llevó, podríamos pensar, ya entendieron los discípulos, y no fue así. Después los volvió a llevar otra vez a la tormenta, ¿se acuerdan? Y cuando le dijo a Pedro, camina, y caminó, y se volvió a hundir Pedro. ¿Qué pasa aquí? Quiere decir que los discípulos no entendieron a la primera, y el Señor los tuvo que volver a mandar a la tormenta, para que otra vez le conocieran. Hermanos, no creamos, mi hermano, que nosotros ya no vamos a pasar tormentas, porque nos falta mucho por conocerle. Nos falta mucho por conocerle, mi hermano. Y no necesitamos entender todo, solamente necesitamos conocer a Cristo. Y cuando entendamos quién es Cristo, no como maestro, sino como Señor, usted va a ver todas las tempestades y problemas de diferente manera. No va a entender, oh, el Señor me está castigando. Oh, el Señor la trae contra mí. Oh, no crea eso, mi hermano. Si usted está obedeciendo la palabra de Dios y si usted está confiando en el Señor y viviendo en santidad y está atravesando por esta dificultad, usted crea que el Señor está mostrándole algo sumamente grandioso. Amén. Póngase a sus pies, mi hermano. ¿No está por ahí mi hermano Waldo? Mis hermanos, sí, hermano. Mis hermanos,
La tormenta puede ser real. Lo que tú estás pasando hoy en este día es muy real. Tu dolor puede ser muy real también. Pero déjame decirte algo. Cristo es más real. Mucho más real, mi hermano. Y sí, la tormenta y las tempestades y la tribulación nos va a golpear. Y nos va a golpear fuerte muchas veces. Y nos va a doler, sí nos va a doler. Pero aún así, Cristo sigue siendo real. Y Él sigue reinando sobre todo, mi hermano. Nada, escúcheme, hermano, nada se escapa de su gran poder. Cierre sus ojos, mi hermano. Medite en esto. Usted y el Señor es, mi hermano. Usted y el Señor. Medite en eso. Medite usted y el Señor. Si usted ha pasado esa tormenta, gloria a Dios, porque el Señor lo sostuvo. Voy a hacer un llamado claro y preciso en esta mañana. A lo mejor no lo entiendes todo hasta el día de hoy. A lo mejor te falta mucho por entender quién es Dios. Pero si has reconocido en esta mañana que aún no le conoces, has escuchado de Él, sabes que hace milagros, sabes que restaura familias, restaura matrimonios, has escuchado que es poderoso, pero aún no le conoces. Hoy es el día de salvación. Hoy ven a Él. Solamente es creerle a la palabra de Dios. El Señor te está hablando claramente: confía en mí. Él no busca gente perfecta, no.
Él vino por pecadores para salvarlos, para restaurarlos, para sanarlos. No endurezcas tu corazón. Porque si tú no sabes quién es Él, créeme que tú estás solo. Solo en tu tempestad, solo en tu tormenta, solo en tus problemas. Pero si tú le conoces, si tú le quieres conocer, Él está ahí, Él está aquí, Él está aquí en esta mañana. Y Él te puede ayudar. Él te quiere ayudar. Solamente es creerle. Solamente Él puede cambiar tu vida. Solamente Él puede cambiar tu matrimonio. Solamente Él puede cambiar a tus hijos. Solamente Él. Cierra tus ojos y créele al Señor. Y si no quieres pasar aquí enfrente, no pases enfrente. Pero puedes levantar tu mano. Yo puedo orar por ti. Yo puedo orar por ti. Solamente es creerle: Señor, te necesito. Yo ya no puedo más en mis fuerzas. Me he cansado. He tratado esto, he tratado aquello. Necesito de ti. Solamente créele al Señor. Voy a orar. Voy a orar. Oh Padre eterno, gracias Dios por tu palabra, porque nos has recordado, Dios, quién tiene el poder. Nos has recordado, Padre mío, que tú tienes la autoridad para calmar cualquier tempestad, para calmar cualquier enfermedad, para calmar cualquier situación difícil que está fuera de nuestro control. Nos has recordado que tú eres el Dios todopoderoso. Y en esta tarde, Padre mío, tú conoces el corazón de mis hermanos y amigos, Padre. Y tú conoces su necesidad, tú conoces sus problemas, tú conoces qué está ahí, que está fuera de su control. Oh Dios, pero tú lo puedes hacer posible. Tú puedes sanar, restaurar, porque tuyo es el poder. Y te pido, Padre mío, que hoy, Padre mío, no se vayan de la misma manera que entraron. Que hoy se vayan confiando en ti, confiando en este proceso. A lo mejor es muy doloroso, sí. A lo mejor es un dolor muy real, sí. Pero tú eres más real sobre todo, Padre mío. Que ellos puedan sentir tu mano poderosa cuidando de ellos, Padre mío. Fortalécele su fe en medio de esta tormenta, Padre. Y también prepara a mis hermanos que a lo mejor algún día van a pasar por esa tormenta. Ayúdanos, Dios, porque no podemos solos, Padre mío. Ayúdanos, Dios, a seguir confiando en ti, a creerle a tu palabra, a vivir tu palabra, a vivir en santidad. Pongo en tus manos, Dios, a cada uno de los que están en este día, Padre mío. Ayúdales, bendíceles, redargúyeles si han pecado contra ti. Pero que nadie, Padre mío, salga de la misma manera que entraron, Padre. Creo en el poder de tu palabra. Creo en el poder de tu Espíritu Santo. Y yo sé que está aquí tu Espíritu Santo, Padre. Llévalos conmigo a casa, Padre mío, meditando en tus verdades, descansando en tu soberanía, confiando en tus procesos, sabiendo que por la mañana vendrá la alegría. Gracias, Dios. Gracias. Todo esto, Padre mío, te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, mis hermanos. Señor es bueno.